Dicen que la hora más oscura de la noche no es la medianoche, sino las 3:33 de la madrugada. Los expertos en lo paranormal, los cazadores de fantasmas y los que dedican su vida a estudiar lo desconocido, aseguran que es el punto exacto en el que el velo que separa el mundo de los vivos y el de los muertos se vuelve más delgado, casi transparente. Una puerta se abre, permitiendo que las almas perdidas, los espíritus errantes, crucen a nuestro plano. Pero para Adrián, esa no era más que una de tantas tonterías que circulan por internet. Historias para asustar a los crédulos, leyendas urbanas para no dormir. Adrián no creía en nada de eso. Era un hombre de ciencia, de lógica, hasta que su teléfono sonó por primera vez, exactamente a esa hora. Adrián era paramédico. Su vida era una carrera constante contra el tiempo, una batalla diaria en la primera línea de la vida y la muerte. Estaba más que acostumbrado a ver lo peor del ser humano, la fragilidad de un cuerpo, el dolor de la pérdida, los gritos de desesperación, los rezos ahogados y las respiraciones que se apagan lentamente hasta desaparecer. Había visto la muerte de cerca tantas veces que ya nada parecía asustarlo. Se había construido una coraza, un muro emocional para poder seguir adelante cada día. Pero una noche, durante un turno especialmente agotador, mientras conducía la ambulancia de regreso al hospital por una carretera solitaria, su celular personal vibró en el bolsillo de su chaqueta. La pantalla se iluminó, proyectando un resplandor fantasmal en la oscura cabina. Eran las 3:33 a.m. En la pantalla, las palabras «número desconocido» parpadeaban. Una parte de él le dijo que lo ignorara, que probablemente era un error, pero la curiosidad, o quizás el hábito de estar siempre alerta, le hizo contestar. Llevó el teléfono a su oreja y respondió con una voz pesada por el cansancio. ¿Quién habla? Al otro lado de la línea no hubo respuesta, solo un silencio denso y profundo. Adrián estaba a punto de colgar, pensando que era una llamada perdida o una broma de mal gusto. Pero entonces, justo cuando su dedo se movía hacia el botón rojo, escuchó algo. Era una respiración suave, casi imperceptible, como la de alguien muy, muy cerca del auricular. Una respiración que sonaba húmeda, entrecortada, y luego, una voz infantil, tan baja que era casi un susurro, se coló por el altavoz helándole la sangre. La voz dijo, «¿Por qué me dejaste morir?» Adrián se quedó inmóvil, con el volante entre sus manos agarrotadas. Su corazón, que había aprendido a mantenerse sereno ante el caos, ahora latía desbocado en su pecho. ¿Una broma? Tenía que serlo. Algún colega con un sentido del humor retorcido. Sin decir una palabra más, colgó la llamada, arrojando el teléfono al asiento del copiloto como si quemara. Trató de calmarse, de racionalizarlo, pero al levantar la vista hacia el espejo retrovisor para comprobar el tráfico, vio algo imposible. Allí, sentada en el centro del asiento trasero de la ambulancia, había una figura pequeña, una niña. Su cabello oscuro y largo estaba empapado, pegado a su rostro pálido. Sus ojos, grandes y vacíos, lo miraban fijamente a través del espejo. No había expresión en su rostro, solo una quietud aterradora. Adrián sintió un grito ahogado en su garganta. Sin pensarlo, giró bruscamente el volante, un movimiento reflejo de puro pánico. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto y casi se estrella contra la barrera de contención. El vehículo se detuvo con una sacudida violenta. Con el corazón a punto de salírsele del pecho, volvió a mirar hacia atrás. La niña había desaparecido. El asiento trasero estaba vacío. Al día siguiente, Adrián no podía sacudirse la imagen de la mente. La niña, su mirada, la voz en el teléfono. Todo se repetía en un bucle infernal. Durante su turno, intentó concentrarse en el trabajo, en los pacientes, en los protocolos. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía aquel rostro pálido en el espejo retrovisor. Se convenció de que había sido el cansancio, una alucinación producto del estrés y la falta de sueño. Era la única explicación lógica. Trató de olvidarlo, de seguir adelante. Pero la noche llegó de nuevo
y con ella, el miedo. Estaba en su apartamento intentando dormir cuando su teléfono volvió a vibrar sobre la mesita de noche. La luz de la pantalla iluminó la habitación. 3:33 a.m. De nuevo, número desconocido. Su cuerpo se tensó. Esta vez no respondió. No se atrevió. Dejó que la llamada sonara y sonara hasta que se cortó sola y el silencio regresó, más pesado y amenazante que antes. Con mano temblorosa, tomó el teléfono. Iba a bloquear el número. Al revisar el registro de llamadas, vio algo que lo dejó sin aliento. El número era el mismo de la noche anterior, pero ahora no aparecía como desconocido. Ahora, junto al número, había un nombre: Sofía. Ese nombre lo heló hasta los huesos. No era un nombre cualquiera. Era una daga que se clavaba directamente en su memoria, en la parte más oscura de su conciencia. Sofía. Sofía era la niña de 7 años que había muerto en un terrible accidente de coche un año atrás. Un turno que él nunca olvidó. Él había sido el primer paramédico en llegar a la escena. La había encontrado atrapada, apenas consciente. Hizo todo lo que pudo, todo lo que le enseñaron, pero sus heridas eran demasiado graves. No logró salvarla. Murió en sus brazos, camino al hospital. Desde entonces, tenía pesadillas recurrentes con su voz, con sus ojos perdiendo el brillo. El pánico se apoderó de Adrián. Esto no podía ser real. Sin pensarlo 2 veces, borró el número de su registro de llamadas y eliminó el contacto. Luego, para asegurarse, apagó el teléfono por completo. Se sentó en la cama, con la respiración agitada, mirando la pantalla ahora negra. Se sentía un poco más seguro. Sin batería, sin conexión, nada podía pasar. Pero entonces, a las 3:33 en punto, la pantalla del teléfono volvió a encenderse sola, proyectando su luz sobre su rostro aterrorizado. Y en la pantalla, las palabras que confirmaban su peor pesadilla. Llamada entrante de Sofía. El teléfono vibraba en su mano con una insistencia sobrenatural. Adrián sentía el pulso martilleando en sus sienes, un tambor que anunciaba la llegada de algo inevitable. Sabía que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar esto, fuera lo que fuera. Con el corazón acelerado y un nudo en el estómago, deslizó el dedo por la pantalla y contestó la llamada. Puso el teléfono en altavoz, incapaz de acercárselo a la oreja. La línea quedó en silencio por un momento. Un silencio tan absoluto que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Luego, la misma voz infantil y susurrante de la noche anterior rompió la quietud. No debiste irte. Adrián trató de hablar, de disculparse, de preguntar qué quería, pero las palabras no salían. Su garganta estaba seca, paralizada por el terror. Y entonces, el sonido que salía del altavoz cambió. Ya no era silencio. Era el pitido rítmico y constante de un electrocardiograma. Un sonido que conocía demasiado bien. Pero había algo extraño. El ritmo de los pitidos era idéntico al de los latidos de su propio corazón. Cada vez que su pecho se contraía por el miedo, el monitor en el teléfono respondía al unísono. Estaban conectados. De pronto, la voz de la niña cambió. Perdió su tono infantil. Se volvió más grave, más lenta, distorsionada como una cinta reproducida a la velocidad incorrecta. Una voz que parecía venir de las profundidades de una tumba. Ahora, tú estás en mi turno. Justo después de esa frase, el teléfono se apagó. La pantalla se volvió negra y la habitación quedó sumida en la oscuridad y el silencio. Adrián se quedó sentado, paralizado, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Minutos después, un conductor que pasaba por esa misma carretera solitaria encontró una ambulancia detenida a un lado del camino. El motor seguía encendido. Las luces de emergencia parpadeaban en un ciclo hipnótico, pintando el asfalto de rojo y azul. Intrigado y preocupado, el conductor se detuvo y se asomó por la ventanilla. Adentro, sentado al volante, había un paramédico.
Sus ojos estaban abiertos, fijos en la nada. No se movía, no respiraba, estaba sin vida. Su celular seguía en su mano, la pantalla iluminada, marcando la hora exacta de su muerte, 3:33 a.m. Y en la pantalla, una notificación que helaría la sangre de cualquiera. Una nueva llamada entrante. Sofía está llamando. Hoy, entre los pasillos del hospital, los paramédicos más veteranos cuentan una historia en voz baja. Una advertencia para los nuevos. Dicen que cada cierto tiempo, de forma aleatoria, el teléfono de la línea de emergencias suena exactamente a las 3:33 de la madrugada. Cuando alguien contesta, al otro lado solo se escucha un susurro infantil, una voz que parece arrastrarse a través de la línea desde un lugar muy frío y oscuro. La voz siempre dice lo mismo: ya viene otro turno. Y si tienes el valor de revisar el registro de llamadas, verás que el número que llama sigue siendo el mismo. El nombre que lo acompaña sigue siendo Sofía. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima noche de terror.